Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto encontrarnos en este último webinar de esta formación que la Dirección de Nivel Inicial ofrece para los supervisores, directivos, equipos de coordinación y docentes de Mendoza. Esta formación que trata el abordaje de la matemática en el nivel inicial. Y antes de empezar, queremos agradecerles especialmente a Políticas Digitales, al equipo de Políticas Digitales, que siempre están disponibles y nos acompañan, nos asisten, hacen posible que podamos transmitirles en vivo, que quede después grabado en el canal de la DGE, para que así podamos seguir usando estos webinars como recursos y como fuentes de búsqueda de información y seguir aprendiendo. Bueno, esta formación que está llegando al final nos invitó y nos invita a revisar y a reflexionar sobre nuestras prácticas, pero también nos ofreció marcos teóricos, recursos, herramientas y propuestas para abordar en nuestras salas la enseñanza de las matemáticas. Y la enseñanza de matemática pensando en un niño y en una niña absolutamente protagonistas, porque este modo de este enfoque permite abrir la puerta a la cultura, ¿no? Abrir la puerta para que con lo que van aprendiendo, nuestros niños y nuestras niñas tengan herramientas para conocer, para explorar, para mirar, para abordar el mundo en el que están habitando, ¿sí? En sus contextos, en sus espacios concretos. Y qué mejor de este modo que nos han ofrecido Adriana y Edith, ¿no? Tan placentero, tan divertido, tan atravesado por el juego, tan atravesado por la reflexión. Y yo me acuerdo que en el último webinar, Adriana y Edith nos prometieron que en este, que es el último, íbamos a poder entender que la medida también era divertida, ¿no? Entonces, las escuchamos, estamos listas para entender esa medida divertida. Hola chicas y chicos, buenas tardes a todos. Para nosotras es un gusto estar llegando al final de la capacitación y tenerlos a ustedes como protagonistas, presentes, resolviendo las actividades, participando de los foros y de los encuentros. Realmente para nosotros es un gusto contribuir a que entre todos podamos mejorar la enseñanza de la matemática en el nivel inicial. Bueno, un gusto también para mí estar llegando al final de este recorrido y empezar a abrir otras cosas o estas mismas y poder pensarlas en la práctica, en la realidad contextualizada a cada jardín, a cada sala, a cada comunidad. Y bueno, intentaremos, no sé, este desafío que nos planteó Silvina, no sabemos si vamos a poder hacer la medida divertida. Vamos a intentar. En todo caso, sí, el compromiso con la potencialidad lúdica, la exploración, la investigación, el protagonismo, la curiosidad, seguro. No sé si la diversión, pero todo eso seguro. Bueno, vamos ya con la tarea en este último encuentro referido a la medida, como venimos planteando, pero además va a haber otra parte del webinar en el cual la intención va a ser articular los ejes del área. Hasta el momento hemos trabajado lo numérico en el segundo encuentro, el espacio y las formas geométricas en el tercero, y ahora la medida, pero vamos a destinar una segunda parte de este encuentro a pensar alguna manera de articular los tres ejes. Entonces vamos ya con esto. Esto ya lo sabemos, lo conocemos, esto es lo que hemos recorrido y hoy nos vamos a centrar en particular en la medida, siempre
desde el enfoque de la resolución de problemas, que es el que venimos trabajando, y al final, como les decía, intentaremos esta articulación, estas flechas de ida y vuelta, hacerlas realidad también en una secuencia de trabajo. Bueno, pero ahora empezamos con la medida. Bueno, para comenzar a reflexionar con la medida, vamos a pensar qué es medir. Seguramente ustedes agarran una regla, 1 centímetro, 1 metro y miden lo que ustedes necesitan medir. Pero muy pocas veces nos ponemos a reflexionar qué es medir. Medir es elegir una unidad de medida. Si nosotros usamos una regla, 1 centímetro, 1 metro, estamos eligiendo una medida de longitud. Y lo que vamos a ver es cuántas veces ese objeto que queremos medir, sea el largo de la mesa, sea el ancho de una ventana, el alto de una puerta, entra en el objeto a medir. Es decir, cuántas veces el metro, el centímetro, entra en ese objeto que vamos a medir. Pero muchas veces medimos, pero otras veces no medimos, sino estimamos. Por ejemplo, vamos a hacer una compra y decimos, a ver, esto yo lo quiero poner en tal mesa, esta carpeta. Yo necesito una carpeta rectangular de aproximadamente tantos centímetros. Porque ustedes saben que para poner una carpeta no necesito realmente tener una medida exacta. Sí, si voy a pedir las cortinas de una casa. Tampoco necesito una medida totalmente exacta si lo que quiero es comprar cinta para hacerles moños a mi hija. Entonces, cuando yo estimo, digo, aproximadamente necesito medio metro, 1 metro, etc. Es decir, no necesito la exactitud. Y por lo general, nosotros en nuestra vida cotidiana nos manejamos la mayor cantidad de veces con estimaciones. Ahora bien, para poder medir y para poder estimar, usamos unidades de medida. Nosotros podemos usar indistintamente, Edith se cortó. Perdón, vuelvo, ¿eh? Sí. Sí, ahí voy. Yo sigo. Nosotros podemos usar indistintamente unidades de medida, no convencionales y convencionales. Las convencionales sería usar el centímetro, el metro, sería usar una balanza para ver cuánto pesa un objeto o cuánto pesan las frutas que queremos comprar. Sería usar un vaso medidor para saber cuál es la capacidad de esa botella o del vaso que queremos usar. Pero los niños del nivel no van a usar las unidades convencionales, sino que ellos van a usar las no convencionales. Es decir, van a medir con la mano, con los dedos, con los brazos, con los pies. Van a agarrar un bloque y van a decir esto mide como 2 bloques, como 3 bloques. Pueden agarrar palitos de helado, sobra. Que esas serían
unidades no convencionales. Por lo general, nosotros cuando cocinamos y hacemos una receta de cocina, también usamos unidades no convencionales, porque decimos, ponemos 2 tazas grandes de harina, 1 taza mediana de leche. Y esa medida dada en tazas sería no convencional. La usamos porque nos resulta más práctico para reemplazarla por tantos mililitros de leche, etc. Ahora bien, nosotros en el nivel inicial vamos a trabajar todas las magnitudes. ¿Cuáles son ellas? La longitud, la capacidad, el peso, y nosotros incluimos el tiempo, más allá de que es una magnitud que tiene características especiales. Pero todo este trabajo con las magnitudes lo vamos a hacer a través del uso de unidades no convencionales y vamos a tratar de medir y de estimar con esas unidades. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito, teniendo en cuenta esta caracterización general que hizo Adriana, en cómo miden los niños. Hasta ahora quedó claro qué hacemos nosotros cuando medimos, cuando estimamos, pero ¿qué pasa con los niños pequeños? ¿Cómo se van acercando a la medición? Las primeras mediciones de los chicos son netamente perceptivas. Ellos observan y pueden decir, este es más largo, este es más cortito, este es más alto, este es más ancho, al principio sin hacer ningún procedimiento de medición, simplemente mirando. Yo le puedo dar 2 cintitas, y le digo, ¿cuál es la más larga? El niño mira y decide cuál es la más larga perceptualmente. Este sería un primer nivel donde uno en realidad no ve todavía ningún procedimiento de medición. Pero puede pasar que algún niño diga es la cinta celeste la más larga, otro diga que es la roja, y esto posiblemente genere que, bueno, no nos ponemos de acuerdo, no estamos seguros cuál es la más larga de las 2 cintas. Realizando distintas actividades, qué es más largo, este bloque oeste, la ventana, la puerta, comparando y avanzando, los niños descubren la necesidad de desplazar los objetos. Tengo esas 2 cintas y algunos dicen que es la verde y otros dicen que es la roja, quizás surge de algún niño la posibilidad de acercar esas 2 cintas, desplazarlas, superponerlas y poder determinar cuál de las 2, con más certeza, cuál de las 2 es más larga. Este niño está ya en un paso un poco más avanzado. Se da cuenta que a veces, perceptualmente, por comparación perceptiva, quizá no puedo determinar la longitud o alguna otra magnitud, y tengo que desplazar los objetos. Desplazar, superponer, acercar, para poder comparar. Es decir, vamos avanzando. Pero también puede pasar que en alguna situación no pueda desplazar los objetos, no los pueda mover, porque si son 2 cintas está perfecto. Pero si yo quiero saber qué ventana es más ancha, la que está en la parte de adelante del aula o la que está atrás, evidentemente no puedo llevar la ventana de un lugar al otro. Un problema, una situación como esta, lo va a llevar al niño, lo va a obligar de alguna manera a buscar algún elemento intermedio para poder medir. No puede trasladar la ventana, entonces va a surgir, como decía recién Adriana, medir con las manos, con los pies, contar las baldosas, agarrar una tira, una bufanda, buscar algún elemento intermedio, ya sea de su propio cuerpo o del entorno, para poder medir.
como que la situación, al no poder comparar directamente, va a necesitar un elemento intermedio y va a usar lo que tiene en el entorno, los bloques, los lápices, los cuadernos, una soga, una cinta, lo que tenga, o el propio cuerpo. Es interesante porque pensemos que las medidas más primitivas fueron también con el propio cuerpo, la pulgada, el pie, es decir, el hombre usó su cuerpo para poder medir y resolver situaciones de medida en la interacción con los otros. Esta utilización de elementos intermedios para medir lo puede hacer a través de dos procedimientos diferentes. Un procedimiento se llama cubrimiento, es decir, supongamos que quiere medir, no sé, la ventana o la puerta, cubre esa longitud, por ejemplo, con bloques. Pone varios bloques en el piso y de esa manera cuenta los bloques y dice la puerta mide tantos bloques. Pero hay un procedimiento más avanzado que es el desplazamiento. Es cuando el niño se da cuenta que también con un solo bloque puede medir, porque él puede desplazar el bloque, lo ubica, marca, lo corre, vuelve a marcar, que sería más parecido a lo que haríamos nosotros. En términos generales, los niños de la educación inicial los vamos a encontrar en estas etapas. Van a poder hacer primero comparaciones perceptivas, luego desplazar objetos y empezar a usar elementos del entorno o su cuerpo para poder medir. Fíjense que en ningún momento hablamos acá de usar unidades convencionales. Esto, el uso del sistema métrico, el uso de unidades convencionales, es algo que va a lograr en la escuela primaria. Nosotros en el nivel inicial vamos a trabajar en estos niveles y vamos a problematizar y plantear situaciones que generen un avance dentro de estas primeras etapas referidas a la medición. Bueno, ahora vamos a ver, ¿qué vamos a trabajar con los niños del nivel? Por un lado, ya dijimos, vamos a trabajar todas las magnitudes. Longitud, capacidad, peso y tiempo. Por lo general, podemos comenzar con la longitud en una sala de 4, para luego continuar en la sala de 5 y seguir avanzando hacia las otras magnitudes. Pero acá, lo importante es qué problemas vamos a plantearle a los niños que resuelvan con esas magnitudes para poder ir construyendo y darse cuenta que esas magnitudes son parte intrínseca de un objeto. Por ejemplo, que un balde tiene un alto, una capacidad, un peso. Es decir, que cuando observamos un objeto, podemos decir que un objeto posee distintas miradas según la magnitud que usemos. Vamos a trabajar mediciones con unidades no convencionales, es decir, con palitos, bloques, vasos, cucharas. Vamos a usar la balanza de platillo, es decir, relojes de arena, es decir, distintas unidades no convencionales que nos acerquen a la longitud, a la capacidad, al peso y al tiempo. También vamos a hacer que los chicos participen en situaciones de uso de unidades convencionales. A ver, el chico acompaña a su madre al supermercado. Ve que su madre pesa determinados productos que compra en la parte de verdulería. Él ve que pone el objeto en una balanza, que se mueve una aguja y que determina un número. Pero para él,
ese número no representa kilos, sino va a ser el 1, el 2, el mismo que el B en la banda numérica. No se da cuenta que en ese caso estamos hablando de 1 kilo o de 2 kilos, que es distinto a decir 2 lápices, 2 cuadernos. El chico mira el reloj y sabe que su vida y la vida del adulto está marcada por el uso del reloj. Si es un reloj digital, él lee, las 9, pero mira ese 9 como si fuese el 9 de la banda numérica. No que está indicando 9 horas de la mañana. Él puede mirar los números en un vaso graduado, pero siempre lo va a hacer no teniendo idea de que representa mililitros, ni litros, ni nada. Es decir, él va a ver cómo el adulto usa la balanza, el reloj, el metro, el vaso graduado. Va a tratar de imitarlos, va a leer los números que están ahí, pero no dándole el significado como magnitud, sino con el mismo significado que en la banda numérica, como cardinalidad. También el chico va a hacer registro de cantidades, es decir, va a anotar, la ventana mide 10 manos, 2 bloques, 3 sogas. Es decir, él puede hacer anotaciones relacionadas con la medida. A lo largo del encuentro de hoy vamos a ver qué tipo de anotaciones pueden hacer. Pero todo esto en actividades específicas de matemáticas y que por lo general están relacionadas con los proyectos de la sala. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de huerta y queremos pensar en una balanza de platillo, cuántas zanahorias tenemos, o si hay más zanahorias que lechuga, o podemos usar vasitos para el riego de nuestra huerta. Él resuelve esos problemas, pero los resuelve siempre a partir del uso de unidades no convencionales. Bueno, vamos a ir viendo cada una de las magnitudes, estas 4 magnitudes que Adriana mencionó, vamos a caracterizarlas y pensar algunas formas, algunos problemas para abordarlas en las salas del nivel. Acá hay un pequeño repasito de matemática. Bueno, la magnitud longitud. Por un lado, es importante tener en cuenta que forma parte del sistema métrico decimal, su unidad es el metro. Cada unidad tiene una relación, es 10 veces mayor o 10 veces menor, ahí están vinculadas, ahí decimos, cada unidad de orden superior es 10 veces mayor o 10 veces menor que la del orden inmediato. Por ejemplo, el kilómetro es 10 veces superior al hectómetro, y este al decámetro, y este al metro. O si me paro en el centímetro, puedo decir el centímetro es 10 veces inferior al decímetro, etcétera, etcétera. Es importante tener presente que la longitud, cuando hablamos de longitud, la vinculamos tanto a la dimensión del objeto como a la distancia entre los objetos. Yo puedo medir el objeto, puedo medir esta virome, y decir mide 16 centímetros. Esta es el tamaño del objeto, pero también yo puedo decir
entre mi silla y la otra silla hay 1,5 metros. Eso sería la distancia, el espacio vacío entre los objetos. En ambos casos, uso esta misma magnitud para medir. Mido de la misma manera el tamaño del espacio, del objeto, que la distancia entre los objetos, es decir, el espacio vacío entre los objetos. Esto es importante porque a la hora de pensar actividades tenemos que pensar en estas dos cuestiones. ¿Cuál es el instrumento convencional? Ya sabemos, es el metro con todas sus variantes, el centímetro que se usa para coser, para las actividades de costura, el metro del carpintero de madera que se va desplegando, la cinta métrica, la regla, por supuesto que los niños la conocen, todos los hermanos de primaria tienen regla y ellos intentan usarla también. Entonces, esto es a nivel adulto, no le vamos a ir a contar estas cosas a los niños, pero es importante que como adultos tengamos presentes las características de cada una de las magnitudes, que nos va a ayudar luego a pensar qué problema plantear, qué situación, qué actividad. Bueno, ahora bien, estas características que Di nombró son para nosotros, como adultos, para que reflexionemos acerca de qué es la longitud. Pero vamos a ver cómo trabajamos con los chicos. ¿Qué problemas le podemos presentar a nuestros niños de 4 y 5 años? Podemos plantearle actividades en que tengan que observar distintos metros. ¿Qué pueden ver ellos? Características iguales y características distintas. Ellos pueden ver que hay rayas grandes y que hay rayas chicas. Ellos no van a entender que hay centímetros y que hay milímetros, pero sí que hay rayas grandes y chicas. Más adelante en la escuela primaria verán que eso se corresponde con los centímetros y con los milímetros. Pueden comparar objetos por igual, mayor o menor longitud, usando algunas de las cuestiones que Di nombró anteriormente. Pueden estimar, o sea, pueden mirar dos objetos, por ejemplo, dos ventanas, y estimar cuál les parece más ancha. Y luego comprobar, es decir, verificar midiendo con unidades no convencionales. Pueden ordenar objetos por su longitud. Pueden ordenar el pizarrón, las mesas, la ventana, de menor longitud a la de mayor longitud o viceversa. Pueden obtener longitudes equivalentes a una dada. Es decir, nosotros le podemos dar una tira larga, supongamos, para nosotros de 1 metro, y decirles a ellos que busquen bloques, otras tiras que midan, que sean equivalentes en longitud a esa tira larga. Pueden medir objetos, la mesa, la ventana, la puerta, el pizarrón, y también calcular distancias, o sea, cuál es la distancia que tenemos del pizarrón a la mesa donde nos sentamos, de la silla mía a la silla de mi compañero, etc. Pero para resolver todos estos tipos de problemas, los niños van a hacer uso de alguno de estos procedimientos. El cubrimiento, ¿qué significa? Si yo quiero medir esta hoja, yo la cubro a esta hoja con un montón de marcadores.
Yo una vez que la cubrí, cuento y digo, esa hoja mide 3 marcadores. Indudablemente que los chicos comienzan poniendo un marcador y otro no pegadito, dejan espacios intermedios, hasta que luego lo hacen, posteriormente lo hacen sin dejar esos espacios intermedios. Fíjense que acá inicialmente nosotras pusimos 2 bloques verdes y 2 bloques azules. Esos bloques están cubriendo una superficie a medir, pero a su vez son bloques de distinta longitud. Los verdes son más largos que los azules. Esto no es medir, aunque los niños comienzan haciendo este tipo de mediciones. Porque para medir tenemos que conservar la unidad de medida. Es decir, usar todos bloques verdes o todos bloques azules. Por eso tenemos que llevar a los niños a que usen un mismo bloque. En la segunda parte, nosotros pusimos bloques rosas y lo que nosotros estamos haciendo es que el niño cubra el espacio a medir con una misma longitud de bloques. Indudablemente no van a estar pegados, porque para ellos la exactitud no es necesaria. Pero este procedimiento, conservando los bloques y tratando de dejar el menor espacio posible entre cada uno de ellos, es un procedimiento de medir acorde a las posibilidades de nuestros niños. Pero también está el otro procedimiento, el de desplazar. Miren lo que vamos a mostrar en la imagen. Esa línea es el objeto que nosotros tenemos que medir. Entonces, el niño agarra esos bloques rojos y no los coloca uno al lado del otro, que sería un cubrimiento, sino que agarra uno, pone el dedo como para marcar, vuelve a desplazarlo, es decir, lo pasa cubriendo, lo pasa desplazando sobre el objeto a medir, vuelve a poner el dedo y así sucesivamente. Es decir, usa un solo bloque, pero él puede dar un resultado diciendo que ese objeto mide 4 bloques. La idea es, los primeros procedimientos que hacen los chicos son los de cubrimiento. La idea es que nosotros, docentes, atentos a que los niños cada vez construyan con mayor significado, puedan llegar al procedimiento de desplazamiento. Entonces, los 2 procedimientos posibles de la longitud son el cubrimiento y el desplazamiento. Bueno, y vamos a ver esto en un ejemplo de actividad, concretamente para ver todo esto que estamos planteando, cómo funciona en una actividad concreta en la sala. Esta actividad la llamamos la mudanza. La consigna es, hay un perchero, ese típico listón con las perchitas,
que ya está ubicado en un determinado lugar, hace un tiempo que se viene trabajando así, y en un determinado momento el docente plantea: quiero colocar este perchero que está ahí ubicado, que está ahí debajo de la ventana, supongamos, lo quiero colocar entre el armario y la biblioteca, lo quiero mudar, por algún motivo, porque acá necesitamos poner otro mueble, o porque cada vez que entramos nos chocamos y entonces se caen las camperas, tenemos que mudarlo. ¿Qué les parece? ¿Podremos colocarlo ahí? Esta es una situación que plantea el docente. Vamos a ver qué pasa, cómo se resuelve, cómo la resolverán los chicos, qué problema realmente, si plantea un problema. A nuestro criterio, esta actividad plantea un problema que es averiguar si este perchero, que ya está en un cierto lugar, entra o no entra en un otro lugar, en determinado lugar de la sala planteado por el docente, propuesto por el docente. Esta situación apunta a trabajar como aprendizaje la magnitud-longitud, que es lo que recién venimos hablando, y en particular se plantea una situación donde los chicos van a tener que comparar una dimensión, la dimensión de esa varilla, de ese listón que tiene las perchitas, con un determinado espacio vacío, y hacer una relación, porque la pregunta es si ese perchero entra o no entra en un determinado espacio que en realidad es la distancia entre el armario y la biblioteca. Frente a eso, y teniendo en cuenta lo que recién Adriana planteó, podemos imaginarnos qué harán los niños. Puede ser que algunos simplemente mirando, ¿sí? Como vimos que al principio hacen comparaciones perceptivas, miran el listón, miran el espacio y dicen sí entra o no, no entra. Pero es posible que surja alguna duda, alguno diga que sí, otro diga que no, entonces esta situación lo va a llevar al docente, bueno, a ver, pensemos, ¿qué podemos hacer para estar seguros? Porque hay chicos que dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cómo hacemos para saber si entra o no entra? Acá una cosa muy importante en el terreno de la medida. Imaginemos esto. Si el perchero mide 1 metro, supongamos, y yo les pregunto si entra en este espacio y el espacio mide 3 metros, todos los niños van a mirar y van a decir, sí entra, listo, hagamos otra actividad. Para que la situación sea un verdadero problema, no debe ser tan fácil de resolver perceptualmente. El tamaño, la relación entre el largo del perchero y el espacio tiene que ser similar para que algunos piensen que sí, otros piensen que no, y la actividad obligue a poner en juego algún procedimiento. Y ahí aparecerán los procedimientos que recién explicó Adriana. Podría ser que hagan cubrimiento, que agarren muchos bloques y lo pongan al lado del perchero, cuenten y después lo lleven al espacio en el cual hay que mudarlo, o agarren varias sogas, pongan los cuadernos, o cuenten las baldosas, distintos procedimientos de cubrimiento. También podría ser que algún niño haga un desplazamiento, toma una soguita, un bloque y lo va desplazando. Lo apoya, marca, lo corre, lo va desplazando. Estos son los distintos procedimientos, las distintas maneras de resolver. Esta actividad nosotros la llamamos la mudanza. En este caso es el perchero, pero podría ser que necesitemos mudar la biblioteca, mudar un mueble, porque ahora vamos a habilitar un nuevo sector, entonces este mueble lo tenemos que mudar a otro lugar, y es muy pesado estar llevando el mueble de un lugar a otro. Entonces, la idea es que se generen situaciones donde los niños se vean obligados a poner en juego determinados procedimientos porque perceptualmente no es obvio o no lo pueden resolver. Por lo tanto, esta idea de mudanza puede ser del perchero o de cualquier otro elemento que querramos trasladar y no se justifique moverlo porque es pesado, entonces los obliga a realmente buscar maneras de averiguar. Bueno, seguimos. A ver,
Nosotros hoy hablábamos de que teníamos la longitud, el peso, la capacidad y el tiempo. Ya trabajamos la longitud con las características, los problemas y los procedimientos. Lo mismo vamos a hacer ahora con el peso y con la capacidad y con el tiempo. Siempre comenzamos con una reflexión de esa magnitud a nivel adulto, para nosotros recordarnos cuestiones de esa magnitud. Y luego nos vamos a la sala. Ahora vamos a hablar del peso. El peso forma parte del sistema métrico decimal. Su unidad es el gramo. Para nosotros el peso es algo muy cotidiano, ya sea por nuestro peso corporal, ya sea porque intentamos pesar objetos o para hacer algunas recetas de cocina. Es una magnitud muy usada por el adulto. Al formar parte del sistema métrico decimal, le pasa lo mismo que a la longitud. Va de 10 en 10. El hectogramo es 10 veces superior al decagramo, porque es un múltiplo. Mientras que el centigramo es 10 veces inferior al decigramo, porque es un submúltiplo. ¿Cuál es el instrumento para pesar? Es la balanza. Las balanzas en todas sus formas. La balanza que usa el doctor cuando pesa a los bebés, la balanza que podemos tener en un baño para saber nuestro peso corporal, la balanza del verdulero, la balanza de platillos. En realidad, la única balanza que van a usar nuestros niños del nivel es la de platillo. ¿Por qué? Porque no nos dice cuánto pesa un objeto. Nos dice, si pesan iguales, sus platillos están así. Si uno es más pesado que otro, uno baja y el otro sube. Entonces nos dice cuál es más pesado o cuál es más liviano. Esa es la única balanza que los niños del nivel están en condiciones de trabajar. Bueno, ¿y qué problemas vamos a plantear en torno al peso? Empezamos por sopesar objetos. Sopesar quiere decir usar los brazos o las manos como los platillos de una balanza. Es lo que naturalmente haríamos, tomamos un libro en una mano y otro objeto, una virome, etcétera, y decimos, este me parece que pesa más. O sea, corporalmente nos damos cuenta, siempre y cuando la diferencia no sea mínima, nos podemos dar cuenta con nuestro cuerpo qué objeto pesa más o pesa menos que otro. Eso es lo que se llama sopesar y es lo primero, lo más natural. De estos objetos, ¿cuál pesa más? Haríamos esto. Los ponemos nuestros brazos o nuestras manos como los platillos de una balanza. También es importante que los niños observen distintos tipos de balanza. Hoy recién hablábamos de ir a la verdulería, ir al supermercado, visitar la farmacia, quizás trabajemos algo del consultorio del pediatra y ver el tipo de balanza que usa el pediatra, poder ver el uso que hace el adulto de los distintos tipos de balanza y en qué situaciones usa una u otra y por qué. Porque la balanza del bebé tiene esa forma. ¿Qué diferencia hay con la balanza del adulto? ¿Por qué el adulto se para? Bueno, Adriana decía la importancia de trabajar con la balanza de platillos, que es la balanza que pueden usar ellos. Y es muy, muy divertido incluso,
y muy lindo para explorar lo que pasa con la balanza de platillos. Si pongo mucho de este lado, se viene para acá, ¿y cómo hago para poner del otro lado para que queden parejitos? Se mueve, se mueve, se mueve, hasta que quede igual, y entonces le agrego acá y se viene para este lado. Es interesante esto porque los chicos no tienen oportunidad. La verdad que hoy en día en la vida cotidiana no hay balanzas de platillos, entonces es muy interesante hacer esta exploración con ellos, probar qué hacemos para desequilibrar la balanza y cómo hacemos para volver a equilibrarla. Por otro lado, también pueden comparar objetos que tengan diferentes pesos, pero quizá la misma forma. Por ejemplo, los bloques que se usan en el jardín maternal, que son de telgopor o son de goma espuma, muchas veces son grandes, pero son muy livianos. Y quizás los bloques de madera que ellos usan en la sala son más pequeños, pero son más pesados. Entonces, poder comparar objetos que quizás tengan la misma forma y el mismo tamaño, pero distinto peso, o a la inversa, objetos que tengan exactamente el mismo peso, pero formas y tamaños muy diferentes, como para que el chico vea que no hay una relación directa entre el tamaño y el peso del objeto. Todo esto en situaciones reales, con los objetos, probando, analizando, explorando. También puedo plantear la estimación. ¿Qué les parece? ¿Cuál pesará más de estos dos objetos? Y luego ir a la balanza de platillos y probar, o sopesar y realmente comprobar si lo que yo creí, a mí me parece que este era el más pesado, realmente sucede o no, o esto que yo pensaba porque es grandote resulta que es más liviano que otro que es más chiquito. Entonces, ahí tenemos distintos problemas para plantear en el contexto de distintas actividades. ¿Cómo resolverán los niños? Acá también podemos ver distintos procedimientos de resolución frente a situaciones de peso. Lo primero que van a hacer es anticipar. Observan, utilizan la percepción y determinan. Me parece que ese es el más pesado, creo que es este el más pesado, y ver qué pasa. También pueden, como dijimos, sopesar, usar las manos o los brazos como los platillos de una balanza y determinar por una percepción de tipo corporal. Y también pueden medir con instrumento, pero con este instrumento no convencional, que sería la balanza que vamos a usar en el jardín, que en realidad no mide, como decía Adriana, no dice cuánto pesa el objeto. Yo pongo un objeto y no dice del otro lado 200 gramos, pero sí me permite comparar el peso de los objetos. Pongo de un lado, pongo del otro, y observando el movimiento de la balanza puedo determinar cuál es el más pesado. Esto es bien interesante de explorar porque al principio no es evidente para ellos que si baja de este lado es que pesa más y si baja de este lado este objeto pesa más. No es obvio, tienen que probarlo, tienen que sopesar, tienen que opinar unos y otros. En realidad no hay mucha experiencia con esto, lo más parecido sería el sube y baja en la plaza, cuando ellos ven que si de un lado está un niño más grande o el adulto, baja más que del otro lado. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a la otra magnitud. Vamos a la capacidad. A ver, chicas, quizás la capacidad se relaciona mucho con el volumen y es algo complicado. Nosotros acá lo vamos a ver, la capacidad como la posibilidad que tienen los objetos de alojar, de poner adentro líquidos o sólidos. Por ejemplo, un vaso tiene capacidad para contener sea azúcar o sea agua o sea jugo. Nosotros vamos a trabajar la capacidad desde ese concepto. Su unidad es el litro, como todos sabemos. Forma parte del sistema métrico decimal. Por lo tanto, va de 10 en 10. El hectolitro
es 10 veces superior al decalitro, mientras que el centilitro es 10 veces inferior al decilitro, ya sea porque unos son múltiplos y otros submúltiplos. ¿Qué vamos a usar para medir la capacidad? ¿El vaso graduado o la jarra graduada? Si los chicos usan los vasos graduados y las jarras graduadas de uso comercial, ellos van a llenar de líquido o de sólido hasta una rayita, pero nunca van a saber cuál es la capacidad que están colocando, supongamos, para hacer una receta. También el docente puede proponerles que ellos hagan su propio vaso graduado, usando un vaso alto, de forma cilíndrica regular, es decir, sus aristas son rectas, y ahí, marcando distintas medidas, según, por ejemplo, agarramos un vasito pequeño de agua, donde termina ese vasito, hacemos una raya. Volvemos a volcar un segundo vaso y así tenemos 2 rayas, y entonces podemos hacer un vaso graduado con 3 o con 4 rayitas. Cada una va a estar a igual distancia, porque la rayita la hicimos después de verter un vaso chiquito de igual capacidad. Y ese puede ser el vaso graduado que usen los niños en distintas propuestas que el docente plantea. Bueno, entonces, ¿qué problemas podemos trabajar en relación con la capacidad? Ahí, tomando lo que planteaba Adriana, observar distintos tipos de vasos graduados, la jarra medidora, si hay en la cocina, no en todas las casas hay, pero en algunos lugares sí, incluso hacer este vaso graduado. Van a poder comparar distintos recipientes teniendo en cuenta su capacidad, si su capacidad es mayor, menor o igual. Podemos usar muchos envases de productos o distintos envases para poder analizar la capacidad, cuál tiene más o menos, los vasitos que ellos traen, quizá para tomar la merienda, puede ser un elemento a comparar. También poder pensar que podemos comparar y también ordenar recipientes de acuerdo a la capacidad, pero conflictuando quizá la forma o el tamaño, porque en una de esas, pensemos en las botellitas de agua de 500 mililitros, que hay de muy diversas marcas, algunas son largas, otras son más gorditas, y bueno, todas tienen exactamente la misma capacidad, pero la forma puede hacernos creer o hacerles creer a los niños que la capacidad es diferente. Entonces, este tipo de actividades donde poder comparar la capacidad teniendo en cuenta, no, bueno, ¿qué pasará? Este vaso es gordo, ¿se acuerdan de la prueba de Piaget? Este vaso es gordo y bajito, este es alto y largo, ¿en cuál entrará más o menos agua? Con elementos cotidianos. No estoy hablando de hacer la prueba de Piaget, sino el contenido que ahí se trabajaba. Y también plantearles situaciones de estimación. ¿Qué te parece? ¿Dónde entrará más agua? ¿En este envase o en esta botellita, en esta otra? Y luego comprobar, midiendo, usando un vasito pequeño de agua como unidad de medida, y necesitamos para trabajar estas actividades trabajar con agua o con arena, por ejemplo, algún
sólido o líquido, un sólido continuo, un líquido que nos permita comparar la capacidad de dos recipientes. Necesito el elemento intermedio, no puedo compararlas directamente, entonces necesito usar la arena, el agua y medirla para poder comparar la capacidad de distintos recipientes. ¿Qué procedimientos pondrán en juego ellos? Ya los vamos conociendo. Pueden anticipar usando la percepción visual, miran y dicen, a mí me parece que ese, ahí entra más, y luego comparar. Luego, para poder comparar, pueden hacer uso, llenando y trasvasando, de estos dos procedimientos que ya conocemos, el cubrimiento y el desplazamiento. ¿Cómo sería el cubrimiento en este caso? Quiero saber cuál es la capacidad de un balde, supongamos. Entonces, usar una unidad de medida, varias unidades, varios vasos, y lo lleno con agua, lo vuelco, dejo el vaso, lleno otro vaso con agua, lo vuelco, dejo uso varias unidades de medida y luego cuento cuántas unidades de medida usé. Por eso dice, se utilizan varios recipientes de igual forma y capacidad y al final se cuenta. El desplazamiento sería usar un único vaso, llenarlo, lo vuelco y voy contando. Volqué 1, lleno, volqué 2, lleno, volqué 3. Es decir, que el conteo es simultáneo al desplazamiento. Y también podrán usar el vaso graduado para medir con un instrumento convencional. Bueno, llegamos a nuestra última magnitud. Esta magnitud es el tiempo. Como nosotros le dijimos, el tiempo no pertenece al sistema métrico decimal. ¿Por qué? Porque no va de 10 en 10. El tiempo tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. A veces una hora nos parece interminable y otras veces una hora nos parece que se pasa rapidísimo. Y siempre en una hora hay 60 segundos, en 60 minutos. Entonces, lo que nosotros percibimos del tiempo puede ser diferente a ese tiempo real concreto. También vamos a ver que el tiempo varía según se trate de días, meses, semanas, horas, minutos, segundos. Si hablamos de semanas, vamos de 7 en 7. Si hablamos de meses, vamos de 12 en 12. Los días, hablamos de 24 en 24 porque tienen 24 horas. Los minutos y los segundos vamos de 30 o de 60. Es decir, nosotros todo eso lo podemos trabajar con el calendario, pero no le vamos, o sea, el chico va a saber cuáles son los días hábiles, cuáles son los días que no viene a la escuela, cuáles son los días que están en rojo. Él va a contar los días de un acontecimiento a otro. Él va a saber cuántos meses hay en un año, pero no más que eso, con uso de calendario, sea anual, sea mensual. ¿Y cuál es el instrumento que vamos a usar? A ver, el instrumento es el reloj, sea este analógico o no. Pero el chico no puede leer el reloj. El chico no puede saber cuál es la función de cada una de las agujas del reloj. Y si lee un reloj analógico, va a leer el número, como ya dijimos, el 9, pero para él es el mismo 9 que la banda numérica. ¿Qué puede usar el reloj de arena? Porque el reloj de arena no nos dice cuánto tiempo,
pero es una forma de contextualizar el tiempo. Por ejemplo, decimos que hacemos un juego de adivinanzas y que el tiempo que tenemos es un reloj de arena. Entonces, ponemos en funcionamiento el reloj y cuando termina de caer toda la arena, decimos se cumplió el tiempo o tratamos de responder en ese tiempo. Lo que hace es objetivar ese tiempo, pero no decirnos cuánto tiempo pasa. Bueno, algunos problemas sumados a lo que planteó Adriana, la posibilidad de comparar la duración de canciones, de sonidos, de algunas acciones que se realizan en forma simultánea o no, acá quizás articuladamente con el profesor o la profesora de música, donde la duración del sonido de las canciones puede ser un elemento a trabajar. También pueden ordenar esas mismas canciones o acciones, de la que dura menos, la que dura más o menos y la que dura más, no más de 3 o 4 elementos para ordenar en este caso. Podrán estimar la duración. ¿Qué dura más? ¿Llegar de nuestra sala al comedor o llegar de nuestra sala a la biblioteca? Y poder probar. Podrán hacer algún tipo de comparación. Claramente la medición del tiempo, por lo que venimos diciendo, es mucho más compleja. El niño no puede corporalmente medir ni con las manos, con los pies, ni ver la capacidad, ni estimar. Esto es algo mucho más complejo, más subjetivo, no tiene las mismas características que las otras magnitudes, pero sí podemos iniciar un acercamiento a la medición, a poder ver que no todas las actividades que hacemos en el jardín duran lo mismo, que algunas actividades son más cortitas que otras, que no dura lo mismo el tiempo que vamos a la clase de música o que salimos al patio que el tiempo que nos lleva a contar un cuento, empezar a vivenciar alguna de esas situaciones como para acercarlos a la medición del tiempo. ¿Y cómo podrán medir? ¿De qué manera? ¿Qué procedimientos utilizarán? Podrán anticipar también perceptualmente. A mí me parece que esta canción dura más que esta, pero luego tendrán que comprobar, usar alguna manera de determinar esa medida. Por ejemplo, imaginemos que una actividad donde queremos saber de 2 canciones cuál dura más, o de 2 acciones que se realizan en la sala. Y entonces podrán usar como unidad de medida el palmoteo. Mientras un grupo canta, el otro grupo va palmoteando y contando, o solo contando, luego cambiamos y vemos cuál de las 2 canciones o de las 2 acciones dura más. Y acá lo que es interesante es que, si bien los chicos, como decía Adriana, no pueden medir convencionalmente con el reloj, es el instrumento convencional que más conocen, porque puede ser que en la casa no haya una jarra medidora, o quizá no hay una cinta métrica, pero reloj hay en todas las casas y el chico sabe que su vida está reglamentada y organizada a través del reloj, porque los adultos permanentemente le estamos planteando esto. Entonces tiene presencia y él sabe para qué se usa, aunque todavía no puede usarlo de manera convencional. Bueno, con todo esto terminamos el bloque medida, que por un lado era el trabajo de las magnitudes y por el otro lado el uso de los instrumentos de medición convencional, mirando lo que hace el adulto. Entonces, para hacer un resumen de todo esto que estuvimos conversando, vamos a decir que dentro de la matemática, en el bloque medida, vamos a trabajar tanto el medir como el estimar. Los niños solo lo pueden hacer
usando unidades no convencionales. Y vamos a medir o estimar longitudes, pesos, capacidades y tiempo. Con esto estamos dándole los cimientos a nuestros niños del nivel inicial para que luego en la escuela primaria puedan llegar a construir el sistema métrico decimal. O sea, van a pasar de esas unidades no convencionales al uso de las unidades convencionales. Pero fíjense que es un largo proceso, porque el sistema métrico decimal recién es un contenido con todo lo que implica ser un sistema con los múltiplos y los submúltiplos a partir del segundo ciclo. Bueno, y ahora lo prometido. Ya vimos, hicimos este paseo por el número, el espacio y la medida, y entonces, a modo de ejemplo y a modo de cierre de toda esta capacitación, vamos a presentar una secuencia de trabajo que aborda contenidos referidos a número, espacio y a medida, con la idea de mostrar que no es necesario que las actividades se hagan por separado, sino que en algunas situaciones, no siempre, podemos buscar algún tipo de articulación de dos de los ejes o quizá de los tres ejes del área. Así que vamos directo a la actividad. Bueno, nosotras con Edith elegimos una actividad que se llama el cazador de latas. A esta actividad la vamos a pasar por número, espacio y medida. Es decir, vamos a desarrollar algunas propuestas en base a esta propuesta original que nos permitan abordar contenidos de los distintos ejes. El cazador de latas está formado por latas. Fíjense en grandes, medianas y chicas. ¿Y qué hay? Hay un aro y un cordón. Con ese aro y con ese cordón yo voy a cazar la lata, la voy a arrastrar y llevarla hasta la línea de salida. Entonces, el desarrollo es, Edith se borroneó todo. No sé por Ahí. qué. El desarrollo es, el docente arma las canchas, es decir, ubica las latas y arma los grupos de a 4. Le entrega a cada jugador un aro con un cordón y da la siguiente consigna. Todos los jugadores simultáneamente se paran en la línea de tiro, o sea, esa línea negra que tenemos ahí dibujada. Y mientras suena la música, sea de YouTube, del instrumento que ustedes quieran, la música infantil que ustedes elijan para la actividad, los niños tratan de embocar el aro en las latas y arrastran la lata hasta la línea donde la recogen. Una vez que para la música, miran cuántas latas cazó cada jugador y el que más latas cazó es el ganador de esa rueda de juego. Bueno, ¿qué queremos trabajar con esta actividad? ¿Qué problemas matemáticos plantea?
por un lado, va a haber que determinar la cantidad de latas cazadas. Va sonando la música y vamos cazando latas, pero cuando para la música, ¿cuántas latas tengo? Cada uno va a tener que averiguar cuántas latas tiene. Ahí tenemos un primer problema matemático. Pero además va a haber que comparar la cantidad de latas cazadas por los distintos jugadores. Fulanito cazó 3, el otro 4, este 2, el otro 5. Va a haber que comparar para determinar el ganador, porque la consigna decía, gana el jugador que más latas cazó. Imaginemos, dijimos que eran 4 niños que van cazando las latas, y entonces ahí va a haber que averiguar quién es el que obtuvo mayor cantidad de latas. ¿Qué procedimientos numéricos pondrán en juego los niños? Pueden hacer conteo, ya sabemos, miran y van contando la cantidad de latas, o quizás hacen percepción global. Si un niño cazó 2, 3, 4 latas, quizás solo mirando puede determinar la cantidad. Entonces, en esta actividad trabajamos contenidos numéricos referidos a la función, el número como memoria de la cantidad y para comparar. Pero esto sigue. Bueno, vamos a ver otra actividad también relacionada con el eje número. Pero miren las latas. El juego es el mismo, pero no usamos latas como las del juego anterior, sino que numeramos las latas. No nos importa si sean grandes, medianas o chicas. A algunas les ponemos el número 1, a otras el número 2 y a otras el número 3. El procedimiento es el mismo. El chico caza la lata tratando de ¿qué? De cazar las latas que tienen mayor número, porque la lata número 3 implica 3 puntos. La lata con el número 2, 2 puntos. Y la lata con el número 1, 1 punto. Entonces, los problemas al comienzo son iguales. Cazar las latas, en este caso, de mayor puntaje. Nos conviene cazar las latas con el número 3 más que las latas con el número 1. Determinar el puntaje, que no es la cantidad de latas. Si yo cacé 2 latas con el número 3, mi puntaje es 6. En cambio, si cacé 3 latas con el número 1, mi puntaje es 3. Y acá gana el jugador que obtiene el mayor puntaje. Y luego comparamos. Si uno obtiene 6 y el otro 3, ¿cuál es el ganador? Los procedimientos van a ser conteo, sobreconteo o resultado memorizado. Es decir, avanzamos a procedimientos más complejos. Seguimos. Bueno, sigue la secuencia, obviamente, cada una de estas propuestas, como ya sabemos, se realizan varias veces, se reiteran, quizás en un tiempo paramos y después retomamos. Llegamos al cazador de latas 3. Se juega de la misma manera, pero antes de jugar se propone a uno de los grupos que armen la cancha, que ubiquen las latas en la cancha y que la grafiquen en una hoja, y a otro grupo que arme su cancha de acuerdo al mensaje gráfico que el primer grupo le envió. Vamos a ver qué pasa acá. Cambia la situación, cambian los problemas. Estamos trabajando una actividad en el terreno espacial. Ya trabajamos varias actividades del terreno numérico, pero acá ya estamos mirando el terreno espacial. ¿Cuál es el problema? Para el primer grupo que arma la cancha y lo tiene que graficar, tiene como problema matemático emitir un mensaje gráfico acorde a la situación que él armó.
se lo pasa al otro grupo que tiene como problema matemático decodificar ese mensaje gráfico y poder armar la cancha de acuerdo al mensaje gráfico recibido y por supuesto después comparar ambas canchas para ver si realmente son iguales. La acción problematizadora en este caso es representar. El docente plantea una actividad que pone en juego la representación gráfica, es decir, emitir y decodificar mensajes gráficos, y luego de esta parte de la actividad se sigue jugando al cazador de latas como ya conocía. Entonces acá estamos trabajando en el terreno espacial. Seguimos con el terreno espacial. Por eso la llamamos cazador de latas 4. Pero ahora, en vez de trabajar con las latas sin numerar, vamos a trabajar con las latas numeradas. ¿Por qué vamos a trabajar con las latas numeradas? Porque un grupo arma su cancha y luego le dicta al otro grupo, sin que la vea, cómo debe ubicar las latas. Para dictar es más fácil decir, agarrá la lata con el número 1 y colocala del lado de la ventana. Luego la lata con el número 2, colocala en el centro de la cancha. El número va a permitir identificar qué lata tomar y poder emitir un mensaje más claro que si uso las latas sin numerar. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Emitir el mensaje verbal, es decir, agarrar tal lata y colocarla en tal lugar. Ese para uno, y para el otro grupo, decodificar ese mensaje y colocarlo de forma tal que vaya armando la cancha lo más parecida posible a la del otro grupo. ¿Y cuál es la acción? En el otro caso era representar, acá es dictar. ¿Por qué? Porque los mensajes son verbales. Hay emisión y decodificación de mensajes verbales. Yo quiero hacer una aclaración antes de continuar con lo poquito que nos queda. Nosotros la llamamos el cazador de latas 1, 2, 3, 4 para identificarlas. Pero no significa que ustedes, si las van a implementar, las tengan que implementar en ese orden. Quizás podemos hacer el cazador de latas 1 y luego hacer el trabajo espacial, que es el cazador de latas 3. Este orden es nada más que para identificar las propuestas, pero no significa que hay que seguir este orden en el momento de implementarlas. Seguimos. Bueno, el cazador de latas 5. Acá se plantea, antes de jugar, ¿cómo podemos hacer para que el cordón de todos los aros sea igual de largo? Ya ustedes se dan cuenta que estamos trabajando la medida. El problema que el docente plantea en esta actividad es determinar la longitud primero implica determinar la longitud del cordón para luego obtener cordones de igual longitud. Este es un nuevo problema que se plantea en el contexto de esta actividad. O puede no plantearse, se puede jugar al cazador de latas y en ningún momento plantear esta situación. Nosotros acá estamos pensando cómo en esta misma actividad se pueden abordar los distintos bloques o ejes del área. Y claramente el procedimiento que hará el niño es un cubrimiento porque va a ir superponiendo los cordones y buscará la manera de cortarlos y obtener
longitudes equivalentes, en este caso del cordón, que tiene este juego, requiere ese arito con el cordón para poder lanzarlo y arrastrar, cazar la lata y arrastrarla. Entonces, estamos en el terreno de la medida, en particular con un problema referido a la magnitud longitud, donde van a tener que comparar longitudes. Bueno, y vamos a la última propuesta que en este momento se nos ocurrió con Edith. Cuidado que puede haber otras propuestas, ustedes pueden modificar, pueden pensar otras, porque esto no está terminado y acabado. Es nada más que un esquema práctico que ustedes pueden modificar, acrecentar y trabajar de otra forma. Ahora bien, en esta propuesta, el cazador de latas 6, la idea es también un problema de distancia, porque tomamos un solo tipo de latas, en este caso las pequeñas, y planteamos que todas las latas pequeñas tienen que estar colocadas a igual distancia una de otra. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Primero, determinar cuál es la distancia que voy a usar. 2 dedos, un bloque, un palito de helado, etc. Y luego, conservar esa distancia entre todas las latas pequeñas, para obtener distancias iguales. Y los procedimientos pueden ser cubrimiento o desplazamiento. Los mismos procedimientos que vimos cuando trabajamos longitud. Chicas, sé que estamos muy justas con el horario, pero Edith va a tener la última palabra. Bueno, esto a modo de ejemplo, y como Adriana planteó, hay muchas posibilidades de armar una secuencia articulando áreas, y con esto cerramos la idea del día de hoy, trabajando la medida y trabajando la articulación del área en sus distintos bloques, y vamos a cerrar con un mensaje que nos pone en relación con el sujeto al cual le dedicamos todo el tiempo nuestros pensamientos, que son los niños. Hoy Silvina habló de un niño protagonista. Creemos que a lo largo de la capacitación fuimos focalizando en un niño protagonista, en un niño que se pregunta, en un niño que explora, que quiere saber, y al cual le debemos una propuesta didáctica interesante, de calidad, lúdica, problematizadora, contextualizada, significativa, y muchas cosas que podemos agregar. Bueno, creemos que el grupo